En 1570, los musulmanes otomanos habían recaudado gran cantidad de dinero, mediante la confiscación y reventa de monasterios de la Iglesia Ortodoxa griega, y la extorsión a las poblaciones cristianas sometidas, con el fin de formar una poderosa armada. Y el 27 de junio de 1570, con más de 200 barcos y 200.000 soldados, los musulmanes invadieron la isla de Chipre, que hasta ese entonces había estado en manos venecianas. La resistencia del último bastión, Famagusta, superó todos los pronósticos. A los 6.000 hombres de la guarnición veneciana se oponían 200.000 musulmanes, equipados con 1.500 cañones, apoyados por aproximadamente 150 barcos, que bloqueaban la entrada de suministros y refuerzos. Tras meses de asedio, y antes de que pudieran llegar los refuerzos, Famagusta fue tomada a traición. Pues, tras prometer a los defensores un salvoconducto si se rendían, el comandante otomano Ali Pachá, conocido como hijo de Muezín por su fervor religioso, rompió su promesa y ordenó una matanza masiva. Unas 30.000 personas fueron asesinadas de las peores maneras. Todos los hombres fueron asesinados y las mujeres y niños supervivientes, es decir, unas 20.000 personas fueron esclavizados. Ali Pachá ordenó que le cortaran la nariz y las orejas a Marco Antonio Bragadin, el comandante del fuerte, y que fuera encerrado 12 días en una minúscula jaula dejada al sol, sin apenas agua y comida. Al cabo de varios días, Ali invitó al cristiano mutilado a convertirse al Islam para poder salvar la vida. Marco Antonio Bragadin, valientemente, respondió: «Soy cristiano y por eso quiero vivir y morir. Mi cuerpo es tuyo. Tortúralo como quieras». Fue azotado e izado repetidamente al mástil de una galera y arrojado al mar, entre burlas. «Mira si puedes ver tu flota, cristiano, si puedes ver socorro llegando a Famagusta». Luego fue obligado a llevar a hombros por las calles de Famagusta una gran cesta llena de piedras y arena, hasta que colapsó. Una vez recuperó la conciencia, fue llevado cerca de la iglesia de San Nicolás, convertida en mezquita, y fue encadenado a una columna, donde fue desollado vivo lentamente. Su cadáver fue descuartizado y repartido entre los distintos departamentos del ejército y su piel, rellena de paja y cocida, fue revestida con sus insignias militares y paseada a lomos de un buey en una procesión grotesca por Famagusta. El macabro despojo, junto con las cabezas de los generales Alvise Martinengo, Astorre Baglioni, Gian Antonio Cherini y Andrea Bragadin, fueron izados en lo alto de la galera capitana y llevados a Estambul como trofeos para el sultán. Ante las noticias de esta y otras atrocidades y profanaciones de iglesias en Chipre y Corfú, el Papa Pío V procedió a convocar y a formar una Santa Liga de Naciones Marítimas Católicas, encabezada por el Imperio Español, en 1571. Así pues, quedan unidas bajo la bandera de la cristiandad, España, Venecia, Génova, Malta, el Ducado de Saboya, Toscana y los estados pontificios. Todos, dispuestos a poner freno a la flota musulmana. Como comandante en jefe de esta alianza, fue nombrado don Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos I. La tradición afirma que el Papa Pío V supo que él sería el comandante, al percatarse que repitió 3 veces durante la misa la frase del Evangelio: «Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan». Don Juan de Austria es visto entonces como un salvador de la cristiandad por los líderes, soldados y el pueblo en general. Don Juan de Austria zarpa de Barcelona con 47 galeras españolas en dirección a Mesina, donde se reúnen con el resto de la Santa Liga. Mientras tanto, el Papa Pío V pide a todos los fieles cristianos que recen el Santo Rosario para conseguir la victoria ante los enemigos de la cristiandad. Y envía a Mesina al Monseñor Odescalco, con el fin de brindar apoyo espiritual a Juan de Austria y su ejército antes de la batalla. Organiza varias penitencias piadosas como ayunos, hace una confesión general entre los combatientes, lleva a cabo procesiones y da su bendición a cada uno de los barcos del puerto. La flota cristiana parte rumbo a Corfú, isla ubicada al noroeste de Grecia, y llegando a dicha isla los miembros de la Santa Liga se encuentran con un espectáculo dantesco. La zona ha sido arrasada por los turcos, que han destrozado la ciudad a placer y sin apenas oposición. Los cristianos claman justicia. Mientras tanto, la armada turca al mando de Ali Pachá se había dirigido al Golfo de Lepanto y a guardar en lugar seguro la llegada de la flota cristiana, de cuya existencia ya se habían enterado.
Las órdenes del sultán son claras y directas: combatir a los cristianos allí donde les encuentren. A fines de septiembre ambas flotas se encuentran cerca, y tanto cristianos como musulmanes deciden presentar batalla. Y es el 7 de octubre de 1571 que ambas flotas chocan en la batalla que hoy se conoce como la Batalla de Lepanto. Antes de la batalla, los soldados de la Santa Liga escuchan misa en los diferentes navíos. El silencio reina en las galeras cristianas. Don Juan decide dar una última arenga a sus soldados antes de comenzar la lucha. Se sube a una pequeña fragata y recorre el frente gritando el siguiente discurso a los venecianos: Hoy es día de vengar afrentas, en las manos tenéis el remedio de vuestros males, menead con brío y cólera las espadas. A los españoles, por su parte, les añade: Hijos, a morir hemos venido, a vencer, si el cielo así lo dispone. No deis ocasión a que, con arrogancia impía, os pregunte el enemigo, ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre que, muertos o victoriosos, gozaréis de la inmortalidad. En el lado turco, en cambio, bajo la bandera verde de Mahoma, símbolo de victoria contra los infieles, sale una música de címbalos y trompetas, formando un jolgorio espectacular. Sobre las 11 de la mañana, se dispara un único tiro, dando inicio al combate. Súbitamente, el viento que los cristianos tenían en contra, cambia de lado. Los cristianos se han tomado esto como una señal divina. Mientras las galeazas se ubican frente a los tres cuerpos de la armada combinada, los marinos se arrodillan para lanzar una breve plegaria a los religiosos embarcados. Estos les dan su bendición. Hoy será un gran día para la cristiandad. Una crónica de la época narra la batalla de la siguiente manera. La mayor furia de la batalla duró 4 horas y fue tan sangrienta y horrenda que el mar y el fuego parecían uno solo. Muchas galeras turcas ardiendo hasta el agua. Y la superficie del mar, roja de sangre, estaba cubierta de capas moras, turbantes, carcaj, flechas, arcos, escudos, remos, cajas, estuches y otros botines de guerra, y sobre todo muchos cuerpos humanos, tanto cristianos como turcos, unos muertos, otros heridos, otros despedazados y otros que aún no se habían resignado a su suerte, luchando en su agonía, con las fuerzas mermadas por la sangre que manaba de sus heridas en tal cantidad que el mar estaba completamente teñido por ella. Pero a pesar de toda esta miseria, nuestros hombres no se compadecían del enemigo. Aunque imploraban clemencia, recibían en cambio disparos de arcabuz y estocadas de pica. El momento crucial se produjo cuando los buques insignia de las flotas enfrentadas, la Sultana Otomana y la Real Cristiana, chocaron y fueron mutuamente abordados. Se desató el caos y los hombres se enzarzaron por doquier, incluso los grandes almirantes se vieron envueltos en la refriega, Alí Pachá disparando flechas en la retaguardia y Don Juan, en primera fila, blandiendo espada y hacha de batalla, una en cada mano. Se cuenta también, que durante la batalla, los musulmanes dispararon sus cañones a la imagen del Santo Cristo que portaba el barco insignia cristiano. Y el Cristo, para esquivar la bala de cañón, se curvó y adquirió así la extraña postura que luce actualmente. Tras una larga y cruenta batalla, según las crónicas, había un número infinito de muertos en el Real, mientras que una enorme cantidad de grandes turbantes, que parecían ser tan numerosos como el enemigo, se vieron en la Sultana rodando por la cubierta con las cabezas dentro de ellos. Don Juan sobrevivió, pero no Alí Pachá. Cuando las flotas turcas centrales vieron la cabeza de Alí en una pica en la Sultana y un crucifijo donde antes ondeaba la bandera del Islam, se produjo una desmoralización masiva. En total, la Liga Santa perdió 12 galeras y unos 10.000 hombres, los musulmanes perdieron 30.000 hombres y 230 galeras, 117 de las cuales fueron capturadas por los cristianos. Por otra parte, fueron liberados unos 12.000 esclavos presos en las galeras islámicas, entre los cuales, numerosas mujeres y niños que habían sido capturados en tierras cristianas. Esta victoria demostró que se podía detener a los implacables musulmanes, que durante los siglos anteriores habían conquistado gran parte de Europa Oriental. Como afirmó el veterano don Miguel de Cervantes, apodado el Manco de Lepanto, por haber perdido, en dicha batalla, el uso de un brazo, a causa de una descarga de metralla. Aquel día fue tan feliz para la cristiandad, porque todo el mundo supo cuán equivocado había estado en creer que los turcos eran invencibles por mar.
Entretanto en Roma el Papa había estado aguardando noticias, ayunando y redoblando los rezos del rosario por la victoria. El día 7 de octubre, mientras trabajaba con su tesorero Donato Cesi, se apartó de su interlocutor, abrió una ventana y entró en éxtasis, se volvió hacia su tesorero y le dijo: Ve con Dios. Ahora no es hora de negocios, sino de dar gracias a Jesucristo, pues nuestra escuadra acaba de vencer. Y se dirigió a su capilla. Había tenido una visión de la victoria cristiana, el mismo día de la batalla. En la noche del 21 al 22 de octubre el cardenal Rusticucci despertó al Papa para confirmarle la visión que él había tenido. En un llanto varonil San Pío V repitió las palabras del viejo Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. En la mañana siguiente fue proclamada la feliz noticia en San Pedro luego de una procesión y un solemne Te Deum. De allí en adelante, el día 7 de octubre quedó consagrado a Nuestra Señora de las Victorias y más tarde al Santo Rosario. En las letanías lauretanas se agregó, por Vox Populi, a la Virgen, la invocación auxilio de los cristianos. Capillas con la invocación de Nuestra Señora de las Victorias comienzan a surgir en España e Italia. El Senado veneciano coloca debajo del cuadro que representa la batalla la siguiente frase: ni la fuerza, ni las armas, ni los comandantes, sino la Virgen María del Rosario es la que nos dio la victoria. Génova y otras ciudades mandaron pintar en sus puertas de ingreso la imagen de la Virgen del Rosario. Más tarde el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario, ya que consideraron que fue gracias al rezo de miles de rosarios a la Virgen y al valor que infundió en el pecho de sus hijos que se consiguió vencer en Lepanto. Los cronistas de la época relatan también que el segundo arzobispo de México, Alonso Montúfar, quien mandó pintar en tela una copia de la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe y envió esta réplica al rey de España, Felipe II, quien a su vez la obsequió a su medio hermano, Juan de Austria. La copia del estandarte de la Virgen de Guadalupe había sido colocada en la capilla de la nave capitana. La flota genovesa atribuyó la victoria a la Madonna de Guadalupe de México. Y así se unen, en esta batalla, tres advocaciones de la Virgen María, para auxiliar a los cristianos: la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario y Nuestra Señora de la Victoria. Ahora, a modo de conclusión, escuchemos una parte del poema que escribió Chesterton, traducido por Borges, para conmemorar tan importante victoria. Y sobre los navíos hay palacios de morenos emires de barba negra, y bajo los navíos hay prisiones, donde con innumerables dolores, gimen enfermos y sin sol los cautivos cristianos, como una raza de ciudades hundidas, como una nación en las ruinas, son como los esclavos rendidos que en el cielo de la mañana escalonaron pirámides para dioses cuando la opresión era joven. Son incontables, mudos, desesperados como los que han caído, o los que huyen de los altos caballos de los reyes en la piedra de Babilonia. Y más de uno se ha enloquecido en su tranquila pieza del infierno donde por la ventana de su celda una amarilla cara lo espía, y no se acuerda de su Dios, y no espera un signo. Pero don Juan de Austria ha roto la línea de batalla. Cañonea don Juan desde el puente pintado de Matanza. Enrojece todo el océano como la ensangrentada chalupa de un pirata, el rojo corre sobre la plata y el oro. Rompen las escotillas y abren las bodegas, surgen los miles que bajo el mar se afanaban, blancos de dicha y ciegos de sol y alelados de libertad. Vivat España. Domino Gloria. Don Juan de Austria ha dado libertad a su pueblo. Cervantes en su galera envaina la espada. Don Juan de Austria regresa con un lauro, y ve sobre una tierra fatigada un camino roto en España, por el que eternamente cabalga en vano un insensato caballero flaco, y sonríe, pero no como los sultanes, y envaina el acero. Pero don Juan de Austria vuelve de la cruzada.